El doctor Omar Arenas Candelo tiene una vasta experiencia. ¿Cuántos psicópatas habrá visto nuestro querido invitado? Y yo le preguntaba, ¿el poder atrae a los psicópatas o los psicópatas buscan el poder para sentirse como en su casa? Sí, no, definitivamente yo creo que el poder tiene un efecto seductor, casi afrodisíaco, diría yo, ¿verdad? De tal manera que muchos de ellos, llevados por ese afán narcisista de afirmación de su ego, ¿verdad?, les seduce el poder y llegan a ocupar posiciones, digamos, de poder importantísimas, y desde las alturas del poder, desde luego ejercen esa influencia también modeladora de conducta de los demás, porque son sujetos que tienen esa capacidad de influir en los demás, de ser personalidades de estímulo, ¿verdad? Y de que, claro, está envolver a través de esas redes de mentira, de ese, digamos, proceso mitomaníaco que es proverbial en el psicópata, llegar desde luego a inducir en los demás conductas desviadas muchas veces. Sin duda. Y sobre eso, qué interesante esos bloques de histrionismo en el psicópata, ¿no? Y entonces eso explica por qué a veces cuando llegan al poder se vuelven más morales, más éticos, más respetuosos. Y entonces la pregunta es, ¿pero cómo en el poder son tan éticos, respetuosos y morales y son psicópatas? Es porque aparece esa deformación de su existencia, ¿no? Sí, no, es que definitivamente, fíjate que el psicópata, al igual que el histérico, tiene, digamos, ese rasgo acentuado de histrionismo. Son grandes actores y por eso suelen confundir. A veces tú estás al lado de un psicópata y tú no sabes que es un psicópata, ¿no? En cambio, en ocasiones tú estás frente a un delincuente y ya el solo hecho lo proclama como tal, la conducta cotidiana lo proclama como tal, ¿verdad? En el mundo político, ¿cómo ve usted la psicopatía? Mira, en el ámbito de la política yo creo que desde aquel libro clásico, Aquellos enfermos que nos gobernaron, que tú seguramente conoces, ¿verdad? Sin duda. Se ha hablado de presidentes que han tenido una marcada tesitura psicopática y una inclinación abierta hacia el ejercicio del poder en términos utilitarios. Yo creo que un rasgo que define en buena medida la personalidad del psicopático es ese afán utilitarista. Los demás son simplemente instrumentos para él alcanzar sus fines, ¿verdad? Claro. Cuando acceden al poder se sienten como pez en el agua, ¿no? Y eso explica en parte por qué cuando uno de sus allegados se le voltea, son implacables, ¿no? Son implacables, ¿no? Definitivamente, porque sí. es un acto de lealtad para con aquel ego exacerbado, claro, que ellos no entienden, ni soportan, ni toleran, ni perdonan. Se suelen ser implacables. Con derecho a que los vean como dioses, como seres superiores, ¿no? Así es. Ahora, lo interesante de esto es que cuando están en el poder esto se exacerba más, ¿no? Se exacerba, ¿verdad? Porque esa dimensión en cualquier tipo de poder, sí. La megalomanía, claro, que es un rasgo también de la personalidad psicopática, se exacerba, ¿verdad? Claro. De tal manera que ocupan y se sienten dioses, ¿verdad? Se sienten que definitivamente no pertenecen a este mundo, que están más allá del bien y del mal. Fíjate que hay algo muy interesante, muchas veces el psicópata, desde su más tierna edad, proclaman su disposición con su propia conducta. Hay películas célebres, como se llama La mala semilla. Yo he conocido niños de 7 años a quienes yo diagnosticaría como psicópatas, siendo niñas. Van en esa ruta. Sí, que van en esa ruta. Niños que agarran un gato, chico, y le prenden candela, lo meten en un microondas, como veía el otro día. Sin duda. Un animalito, un gato, chico, y prenden el microondas. Ese es un rasgo psicopático. Sin duda. Que uno de los criterios de las clasificaciones psiquiátricas para hablar de trastorno de la personalidad antisocial o el psicópata es que sea antes de los 18 años, ¿no? Sí. Por eso que está tan claro de individuos que llegan a los 30 y tantos, 40 y no se les ha visto mayor expresión de conductas psicopáticas, pero no le den poder, porque se alteran, se transforman. Se transforman totalmente. Claro, después cuando le quitan el poder vuelven a bajar un poco el ego, ¿no? Así es. Y se tornan distantes, fíjate, un personaje que de repente era tu amigo, con quien tú jugabas metras, y tú lo ves en una posición, ya ni siquiera te reciben. Hay una dimensión o te ven de lejos. Sin duda, mi querido doctor, hay una dimensión muy interesante a analizar. Todos los humanos tenemos elementos o disposición para ser psicópatas, ¿no? ¿Por qué? Porque el funcionamiento del cerebro en todos es similar. Lo que pasa es que en unos se exacerba y en otros no. Es como la alergia, todos tenemos disposición para tener alergia. Si se dan ciertos factores genéticos, ambientales, ¿somos alérgicos o no somos alérgicos?
¿Usted ha tenido tentaciones de ser psicópata? Mira, yo te diría que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco, chico. Creo que ciertamente, yo creo que hay algo hasta normal en la personalidad, como normal es el delito incluso, según Durkheim. Ajá, oye, qué interesante esto, el gran francés. El gran francés. El gran sociólogo, ¿no? El gran sociólogo francés, ¿no? De tal manera que estos rasgos psicopáticos, por ejemplo, el egoísmo es algo inherente a la condición humana. Ya de la época de Freud se decía que el niño, oye, esta expresión de Freud, casi textual, el niño es un perverso polimorfo, tiene en sí todas las formas, digamos, potenciales de perversión y perversidad, y todos hemos sido niños, Claro. todos tenemos en alguna medida un rasgo psicopático. Sí, de ahí que culturalmente se dice, no, hay que perdonarlo porque él es un niño, ¿no? Y es válido, su cerebro todavía no está muy desarrollado. Vamos al próximo bloque y me gustaría que nos comentara, ¿qué opina usted de los psicópatas venezolanos de los últimos 10 años? ¿Hay? La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.